Muy buenas tardes, Dios me les bendiga en este precioso día. Bienvenidos a esta sección de estudios. Volvamos a la Biblia con el hermano Carlos. En esta serie de estudios estaremos estudiando un poco más profundamente la epístola del apóstol San Pablo a Tito. Luego estaremos estudiando la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, donde él escribe primera y segunda Timoteo. Creo que en estos tiempos donde estamos viviendo una decadencia, estamos viendo una corrupción dentro del círculo religioso, es importante que nosotros vayamos a la palabra del Señor. Así que eso es lo que estaremos estudiando en esta serie de estudios. Así que bienvenidos a todos aquellos que son estudiosos de la palabra de Dios y que realmente buscan con una seriedad lo que la santa palabra de Dios nos dice. Les invito a hacer una oración a aquellos que les gusta orar, y los que no les gusta orar, pues solamente puede meditar en lo que vamos a hablar con el eterno Dios. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por la vida, gracias te damos por este nuevo año, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder, Dios mío, Dios de los cielos, acercarnos a tu presencia con acciones de gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Vamos a la palabra de Dios en la epístola del apóstol San Pablo a Tito. Dice la santa palabra del Señor, capítulo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Muy bien, estudiamos en este momento del capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. Miremos un poco acerca del saludo que Pablo le da a esta iglesia. Lo primero que vemos que Pablo se identifica como siervo, como apóstol y como escogido, pero por Dios. Oiga bien, Pablo se identifica como siervo, como apóstol y como escogido por Dios. En esta introducción, Pablo da a entender que todo lo que él es, tanto como apóstol, tanto como siervo y tanto como escogido, todo ha sido por obra de Dios. Él quiere darle a entender y dejar bien sentado a sus lectores que todo esto ha sido por obra de Dios y no del mismo. El apóstol no solo da a entender su humildad, pero al mismo tiempo da a entender que toda su vida estaba sujeta a Dios. La palabra siervo que encontramos en la palabra del Señor, esta palabra siervo es sinónimo de esclavo. Es lo que esta palabra nos da a entender, es sinónimo de esclavo. Con esto el apóstol daba a entender que había sido comprado por alguien. Pablo tenía un amo y ese era Dios. Todo lo que Pablo era le pertenecía a Dios. Entonces, Pablo, siendo Dios su amo, tiene toda la autoridad, de acuerdo a la palabra del Señor, tiene toda la autoridad que Dios le ha dado como siervo y como apóstol. Está bajo la autoridad de Dios, porque es Dios el que lo había llamado. Su compromiso como siervo de Dios, Él lo muestra por medio de la fe y la piedad. Porque el apóstol Pablo empieza a hablarnos aquí, en este texto que hemos hablado, de la fe y la piedad. Entonces, estas dos virtudes deben ser acompañadas
de un verdadero líder, de un verdadero siervo de Dios, de aquel que debe ser pastor o ser apóstol. Estas dos virtudes tienen que acompañar a esta persona: la fe y la piedad. El apóstol está bien cimentado y firme en creer que el evangelio en el cual él ha creído y que ahora él representa como apóstol es la verdad. La verdad y la piedad son inseparables. La verdad produce la piedad. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos hoy en nuestros días. Una pregunta que podamos hacernos: ¿encontramos estas virtudes en nuestros líderes que tenemos hoy día? ¿Son piadosos los líderes que tenemos hoy día? ¿Son ajustados a la verdad del evangelio los líderes que tenemos hoy día? Pregúntese eso siempre. Si usted realmente está cimentado en la palabra. Una persona o un líder que dice conocer, predicar la verdad, la piedad, tiene que brotar en su vida. Ahora, cuando la palabra piedad nosotros la encontramos en la palabra de Dios, ¿qué es piedad? ¿Qué entendemos nosotros como piedad? Piedad es la virtud o devoción a las cosas sagradas y el amor que se le da a Dios y al prójimo. Oiga bien, esto significa la palabra piedad. La piedad es esa virtud que un líder debe tener hacia las cosas de Dios, el respeto hacia las cosas de Dios y el amor que se le da al prójimo. En el verso 2 es bien interesante. El apóstol Pablo resalta la veracidad de Dios. Leámoslo de nuevo el verso 2. Dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. El apóstol Pablo en este versículo, él resalta la veracidad de Dios en cuanto a la salvación. Pablo estaba convencido que la palabra de Dios era digna de confianza. Probablemente esa promesa en cuanto a la salvación desde antes de los fines de los siglos haga referencia quizás a la promesa que Dios le hizo a Abraham miles de años atrás, allá en el capítulo 12 del libro de Génesis, cuando Dios le dice a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Es muy probable que el apóstol Pablo, cuando se refiere a esta promesa, probablemente se refiera a esta promesa que encontramos allá en el capítulo 12 de Génesis, donde entran también los gentiles, los cuales no son judíos, como usted, como yo no sé si usted que me está viendo, no sé si tiene descendencia judía, pero yo no, muchas personas que no tienen descendencia judía, a ellos se les llama gentiles. Lo que podemos extraer del texto es lo siguiente: tenemos la certeza que la palabra de Dios es la verdad y que Dios siempre cumplirá a tiempo sus promesas. Es la palabra de Dios, es la verdad. Es donde obtenemos nuestros principios. Hoy día el mundo vemos en una decadencia terrible, crímenes, injusticias. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de la palabra de Dios. Y hoy día mucho pueblo cristiano está más enfocado en los libros de hombres que en la palabra de Dios. Este es un libro sagrado. Y este libro tiene que ser realmente donde nosotros tenemos que extraer nuestros principios. Una de las razones por las que el mundo se ha desviado es porque se ha alejado y se va alejando cada día más y más de la palabra de Dios. Se cuenta una vez de un doctor, que este doctor fue a hacer obra carismática a una de las tribus en las Amazonas. Y en una ocasión este doctor iba pasando por una aldea y vio a un nativo leyendo la Biblia. Y el doctor le pregunta qué es lo que estaba haciendo. El nativo le dijo: estoy leyendo la Biblia. El doctor le dijo: ¿sabe qué? Por eso ustedes están como están. Porque están basados en un libro antiguo que para nada sirve.
Usted tiene que interesarse más por su tribu, en cómo ayudar, cómo realmente usted progresar, a estudiar algo, conocer un poco de medicina para que pueda ayudarle a sus paisanos, a su gente. Pero leyendo ese libro viejo, antiguo, que no tiene sentido, usted está perdiendo su tiempo. Cuenta la historia que el indígena no le dijo nada. Por la tarde el indígena va pasando rumbo a la selva y encontró al doctor y le dijo el indígena: doctor, ¿pudiera acompañarme adentro de la jungla? Le voy a enseñarle algunas plantas que sirven para algunas enfermedades. El doctor le dijo: eso exactamente es lo que usted tiene que hacer. Hoy está pensando realmente como usted debería de pensar para salir de la ignorancia de ustedes. Déjeme, le dijo el doctor, agarrar mis libros de notas para que vayamos juntos. Y le acompañaron, el indígena le fue diciendo: esta planta sirve para esto, es para esto, y esto para esto. Pero cuenta la historia que cuando se introdujeron más adentro de la jungla, se detuvieron en un árbol donde estaba una parva de huesos. Y le dice el indígena: doctor, ¿sabe qué es eso que está ahí? Pues claro que voy a saber, son huesos. Son huesos.